Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de una función biyectiva. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una función biyectiva. Si una función f, que está definida del conjunto A al conjunto B, se dice que esta es biyectiva si es inyectiva y si es sobreyectiva. A la vez, en este caso, recordemos que hay videos anteriores donde explican cuándo una función es inyectiva y otro cuándo es sobreyectiva. Por lo tanto, con esos videos podemos determinar cuándo una función es biyectiva. Veamos unos ejemplos con los diagramas de Venn. En este caso tenemos una función cuando es biyectiva. Quiere decir que para todos los elementos del dominio, los elementos x, tengo acá escritos como de x1 hasta x4, y los elementos de B, desde y1 hasta y4, los elementos del dominio, los del codominio. Si queremos recordar más conceptos, serían las preimágenes y las imágenes. Están relacionados, y aquí viene algo importante, es una frase común de biyectividad, están relacionados uno a uno. Quiere decir que para cada elemento que exista en A, va a existir un elemento único relacionado con B. De igual manera, si existe un elemento en B, va a existir un único elemento en A que lo relaciona a él mediante una función, f, g o la función que sea. Ahora veamos unos ejemplos gráficos con el diagrama de Venn cuando una función no es biyectiva. En este caso, esta función no es biyectiva. ¿Cómo vamos a determinar cuándo una función no es biyectiva? Primero tenemos que analizar si es inyectiva y si es sobreyectiva. Si no es inyectiva, no sería biyectiva. Ahora, si es inyectiva, pero no es sobreyectiva, entonces de igual manera no sería biyectiva. Veamos en este caso. Recordemos que la inyectividad me decía que cada elemento del codominio, o sea, todos los y que están en B, tienen que tener a lo sumo, o sea, no pueden tener más de un elemento relacionado. Puede que no tengan elementos relacionados, pero no puede tener más de uno. En este caso, vemos que el valor y1 está relacionado solamente con un elemento x1. De igual manera, el y2 está relacionado solamente con un elemento, el x2. Ahora, el x3 y el x4 también están relacionados con solamente un elemento. En este caso sería el x4 y el y3 respectivamente. Ahora, veamos que el y5 no tiene relación con ningún elemento. Por lo tanto, eso no me indefine o no me contradice la definición de inyectividad. Ahora, la definición de sobreyectividad me decía que todos los elementos del codominio, es decir, del conjunto B, tienen que tener mínimo un elemento relacionado del dominio, o sea, una preimagen. Observemos en este caso que y5 no tiene ninguna imagen relacionada, ninguna preimagen relacionada, por lo tanto no sería sobreyectiva. Al no ser sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Otro ejemplo, en este caso la función no es biyectiva. ¿Por qué? Observemos que particularmente en el elemento y2 que tengo acá, que pertenece al codominio, o sea, la imagen, tiene relacionados dos elementos del conjunto A. En este caso serían preimágenes. Esta imagen tiene relacionados dos preimágenes. En este caso sería x2 y x4. Esto indefine, o más bien contradice la definición de inyectividad. Recordemos que inyectividad me decía que tenía que tener a lo sumo una imagen. Una imagen tenía que tener a lo sumo más bien una preimagen relacionada. En este caso tiene dos. Ya con solo no ser inyectiva, sabemos que esta función por lo tanto no va a ser biyectiva. Si seguimos probando que no es necesario hacerlo, ya sabemos que esta función sí es sobreyectiva, porque cada elemento de B tiene relacionado al menos un elemento del dominio, o sea, una preimagen. Sería sobreyectiva, pero no es inyectiva, entonces no sería biyectiva. Un último ejemplo, tenemos este que tenemos por acá, y1, y2 se relaciona con x1 y x2, y en este caso y4 se relaciona con x3 y x4. Observemos en este caso, esta no sería una función inyectiva. ¿Por qué? Porque observen que el y4 está relacionado con dos elementos, dos preimágenes. Esta imagen tiene dos preimágenes relacionadas. Por lo tanto, no sería inyectiva. Recordemos que inyectividad decía que a lo sumo una, o sea, máximo una, o no podía tener relación. En este caso no sería inyectiva porque tiene dos. Ahora, veamos sobreyectividad, veamos el y3. Y3 no tiene ninguna preimagen asociada. Y sobreyectividad me decía que todos los elementos de B tienen que tener una preimagen relacionada.
por lo tanto no es ni inyectiva ni extroyectiva, por obvias razones no será biyectiva. Entonces, veamos un ejemplo. En este caso me dice sea la función f que va desde R hasta R. Recuerden que esto es muy importante para definir nuestras inyectividades, sobreyectividades o biyectividades. Dice que la función es x menos 2. Demuestre si esta función es biyectiva. Por lo tanto, lo que hay que hacer es demostrar que es inyectiva y luego demostrar que es sobreyectiva. Si las dos son ciertas, por lo tanto la función podríamos concluir que es biyectiva. Veamos en la pizarra. Tenemos la función definida de R a R y con su dominio, con su criterio x menos 2. Veamos a ver si es inyectiva. Recordemos que para probar que era una función inyectiva tendríamos que considerar elementos m y n que pertenezcan a R, a este R, al R del dominio, partiendo de que f de m es igual a f de n. Para concluir, aquí tendríamos que llegar a concluir que m es igual a n. Si no llegamos a esa conclusión, no sería inyectiva. Vamos a considerar entonces la función evaluada en m. Entonces en vez de escribir x, voy a escribir m menos 2. Esto es igual, y en vez de n, en vez de x, voy a escribir n menos 2. Este 2 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria, que sería sumar. Menos 2 más 2, eso me da 0. Por lo tanto, estaría concluyendo de que m es igual a n. Por lo tanto, entonces, sí es inyectiva. Ahora veamos si es sobreyectiva. Vamos a ver si es sobreyectiva. En este caso, recordemos que para que fuera sobreyectiva, voy a hacer conjuntos aquí un poquito más pequeños, yo consideraba un elemento A del codominio que existe. Y si existe, tengo que encontrar entonces un elemento B, en este caso del dominio, que se relacione. Por lo tanto, en este caso sería A va a ser igual y el elemento del dominio lo voy a sustituir en lugar de X, es decir, B menos 2. En este caso tendría que despejar el valor de B y me quedaría A, el 2 está restando, pasa al otro lado a sumar, igual a B. Aquí recordemos que siempre tenemos que alzar la mirada y ver cuál era el dominio y cuál era el codominio. ¿Por qué? Porque dependiendo del conjunto que me den, yo tengo que hacer este análisis. Observen que el conjunto B, el elemento donde pertenezca A, son todos los números reales. Entonces yo tengo que hacer la prueba con cualquier número real. Si yo tengo un número real cualquiera y le sumo 2, eso va a seguir siendo un número real. Recordemos que la suma es cerrada en R. O sea, si yo sumo dos números reales, sigue siendo un número real. Por lo tanto, en este caso, también es sobreyectiva. Podría concluir entonces que F es biyectiva, porque cumplió que es inyectiva y cumplió también que es sobreyectiva. Veamos otro ejemplo. Muy bien, tenemos este otro ejemplo y me dice sea la función g y me dice que está definida con dominio R y con codominio, en este caso sería 1 hasta más infinito, es un intervalo, 0, observen acá que es 0, que es desde 0 hasta más infinito, en 0 está cerrado, es decir, considera el 0 también. Y nuestra función es esta que tenemos acá, g de x es igual a 3x a la 2. Vean que es una función cuadrática, el exponente del x es un 2, en este caso acompañado con un coeficiente 3. Me dice, ¿será esta función una función biyectiva? Hay que probar que sea inyectiva y también que sea sobreyectiva. Veamos a la pizarra a ver si esta función es biyectiva. Muy bien. En este caso tengo la función definida de dominio a codominio y este es nuestro criterio de función. Primero hay que definir si es inyectiva. Recordemos que para mostrar que es inyectiva tengo que considerar dos números que pertenezcan al dominio, m y n, y considerar que este criterio es el mismo y llegar a concluir de que m y n son los mismos. Bastaría tomar un ejemplo numérico donde m y n sean diferentes, pero que mi respuesta a la hora de evaluarlo en la función sea el mismo. Entonces, si yo considero m igual a 2
y n igual a menos 2, vamos a evaluar estos valores en esta función. Si yo tengo entonces g de 2, estoy evaluando en este caso m, lo que va a tener es 3 por 2 a la 2. Observen que el elevado a la 2 solamente eleva al 2. En este caso esto me estaría dando 2 a la 2 es 4, 4 por 3, y esto me estaría dando 12. ¿Ok? Recordemos entonces que esto que tengo acá, esto es y, y esto que tengo acá, esto es x. ¿Ok? Ahora, si yo tengo g y lo voy a evaluar ahora en menos 2, voy a sustituir acá, me daría 3 por menos 2 a la 2. Observen que yo estoy evaluando el x por menos 2, por lo tanto lo que voy a sustituir siempre lo considero entre paréntesis. De vez en cuando no va a afectar en nada, como en este caso, pero en este que tengo un negativo, sí me lo podría afectar. Base negativa con exponente par siempre es positivo. 2 a la 2, en este caso sería 4, 3 por 4 sería 12. ¿Ok? Entonces, de igual manera aquí tengo el y este que tengo acá sería el x. Observemos una cosa, devolvámonos un poquito a lo que era el dominio y el codominio. Observen que el dominio es R, o sea, yo puedo tomar cualquier número, positivo o negativo. Por eso tomé el 2 y por eso tomé el menos 2. Y me está diciendo que el codominio, en este caso, son todos los números positivos, incluyendo el 0. Exactamente me está dando el y en el codominio, un elemento, en este caso una imagen, que es 12. Está dentro de este intervalo. No obstante, si hacíamos los gráficos de Venn, yo tengo acá que el y es 12. Pero 12 está relacionado tanto con menos 2 con 2. Está relacionado con menos 2 con 2. Si lo hacemos gráficamente, esta función, por lo tanto, no sería inyectiva. No es inyectiva. Recuerden que con solo el hecho de que la función no sea inyectiva, por lo tanto ya no es biyectiva. Por lo tanto, no es necesario determinar si esto es biyectiva. Yo ya puedo concluir entonces que la función g no es biyectiva. ¿Ok? Solamente con esto. Entonces, probé que esta función g de x igual a 3x a la 2 no es inyectiva, por lo tanto no hace falta o no es necesario probar si esto es inyectiva. Ya con esto y lo que me estaba haciendo la pregunta, el ejemplo que si es inyectiva, ya puedo concluir entonces que la función g no es inyectiva. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre biyectividad de las funciones le haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.